Hola, ahora vamos a compartir unos pasajes de la obra sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, que en su momento habíamos publicado en una página cultural llamada Temaquel y que ahora lo haremos a través de este canal cultural Linceo. Entonces primero leeré lo que fue el comentario de aquella primera edición y después algunos pasajes seleccionados de esta fundamental obra. El comentario sobre la servidumbre voluntaria decía lo siguiente: durante su breve vida, Etienne de la Boétie, 1530-1563, produjo uno de los textos fundamentales en la reflexión sobre la libertad. Su inquietud esencial era desentrañar el por qué los hombres se someten a los tiranos, cuando, de unirse, podrían alcanzar rápidamente su liberación. La cuestión a dilucidar son las razones de la obediencia voluntaria de los muchos al poderoso. Si un tirano es un solo hombre y sus súbditos son muchos, dice Etienne de la Boétie, ¿por qué consienten ellos su propia esclavitud? Un tema de psicología y filosofía políticas. La Boétie alentaba la derrota de manera automática de la tiranía si los hombres se niegan a tolerar su propia esclavitud. La Boétie no era partidario del tiranicidio, de la muerte física de la persona del tirano, porque matar a un tirano consiste en destruir su poder mediante el retiro no violento del apoyo o consentimiento a su autoridad. Así se mata no a un hombre, sino a la tiranía misma. La posición libertaria de la Boétie en pleno siglo XVI, en el comienzo de las monarquías absolutistas, es un antecedente del gesto liberador de la Ilustración y del contrato social de Rousseau, de la resistencia no violenta y la desobediencia civil de siglos posteriores. El discurso fue escrito alrededor del año 1553. En este siglo se construyeron los cimientos del llamado Antiguo Régimen, del absolutismo monárquico francés. Era la época del rey Francisco I. La Boétie procedía de una familia acomodada. Eso le permitió escapar del analfabetismo, la miseria y la enfermedad que castigaban a buena parte del pueblo. El hambre era un tremendo flagelo. La Francia del siglo XVI poseía una población de alrededor de 16 millones de habitantes. Era entonces la nación más civilizada y populosa en Europa. Con el propósito de obtener recursos para la guerra, el rey Francisco vendía títulos a los nuevos ricos, quienes mediante el oro compraban un lugar en la aristocracia. El discurso fue escrito cuando la Boétie era un estudiante de abogacía en la Universidad de Orleans, vinculada con los hugonotes y con posturas heréticas. El ensayo surgió puntualmente como consecuencia de la revuelta de la gabela en Bordeaux. La gabela era un impuesto que se aplicaba sobre la sal y que era vivamente rechazado por el pueblo. Esta tensión provocó que los disidentes asesinaran al director general de la gabela y a 2 de sus oficiales. Como castigo, el gobierno sentenció a muerte a 140 personas, azotó a otras e impuso desaforadas multas. Expoliado por estos hechos, la Boétie se preguntó por las condiciones que permiten que uno solo someta a los muchos. Las principales causas de esta situación las encontraba el joven jurista en la manipulación de la educación por los poderosos para estimular el olvido del don de la libertad, y en la estimulación de costumbres de juegos y prácticas que también disipan el natural apego del hombre a la vida libre. El texto del joven La Boétie llega a la actualidad luego de muchas peripecias, en su tiempo vinculadas con la censura. En este momento rescataremos 3 momentos claves del discurso. La meditación de La Boétie es especialmente pertinente para pensar la posible continuidad de las formas de destrucción de la conciencia
y de la real práctica de la libertad en el mundo moderno. Este había sido el comentario, y ahora leemos 3 pasajes seleccionados de sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Primer pasaje: el valor de la libertad. No veo un bien en la soberanía de muchos. Uno solo sea amo, uno solo sea rey. Así hablaba en público Ulises, según Homero. Si hubiera dicho simplemente no veo bien alguno en tener a varios amos, habría sido mucho mejor, pero en lugar de decir con más razón que la dominación de muchos no puede ser buena y que la de uno solo, en cuanto asume su naturaleza de amo, ya suele ser dura e indignante, añadió todo lo contrario: uno solo sea amo, uno solo sea rey. No obstante, debemos perdonar a Ulises, quien entonces se vio obligado a utilizar este lenguaje para aplacar la sublevación del ejército, adaptando, según creo, su discurso a las circunstancias más que a la verdad. Pero, en conciencia, ¿acaso no es una desgracia extrema la de estar sometido a un amo del que jamás podrá asegurarse que es bueno porque dispone del poder de ser malo cuando quiere? Y obedeciendo a varios amos, ¿no es tantas veces más desgraciado? No quiero de momento debatir tan trillada cuestión, a saber si las otras formas de república son mejores que la monarquía. De debatirlas, antes de saber qué lugar debe ocupar la monarquía entre las distintas maneras de gobernar la cosa pública, habría que saber si hay incluso que concederle un lugar, ya que resulta difícil creer que haya algo público en su gobierno en el que todo es de uno. De momento quisiera tan solo entender cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soportar a veces un solo tirano que no dispone de más poder que el que se le otorga, que no tiene más poder para causar perjuicios que el que se quiere soportar y que no podría hacer daño alguno de no ser que se prefiera sufrir a contradecirlo. Es realmente sorprendente y, sin embargo, tan corriente que deberíamos más bien deplorarlo que sorprendernos. Ver cómo millones y millones de hombres son miserablemente sometidos y sojuzgados. La cabeza agacha a un deplorable yugo, no porque se vean obligados por una fuerza mayor, sino por el contrario, porque están fascinados y, por decirlo así, embrujados por el nombre de uno, al que no debería ni temer, puesto que está solo, ni apreciar, puesto que se muestra para con ellos inhumano y salvaje. Grande es, no obstante, la debilidad de los hombres. Obligados a obedecer y a contemporizar, divididos y humillados, no siempre pueden ser los más fuertes. Así pues, si una nación encadenada por la fuerza de las armas es sometida al poder de uno solo, como la ciudad de Atenas a la dominación de los 30 tiranos, no deberíamos extrañarnos de que sirva. Debemos tan solo lamentar su servidumbre. Mejor dicho, no deberíamos no extrañarnos ni lamentarnos, sino más bien llevar el mal con resignación y reservarnos para un futuro mejor. Nuestra naturaleza es tal que los deberes cotidianos de la amistad absorben buena parte de nuestras vidas. Es natural amar la virtud, estimar las buenas acciones, agradecer el bien recibido e incluso con frecuencia reducir nuestro bienestar para mejorar el de aquellos a quienes amamos y que merecen ser amados. Así pues, si los habitantes de un país se encuentran entre ellos a uno de esos pocos hombres capaces de darles reiteradas pruebas de su predisposición a inspirarles seguridad, gran valentía en defenderlos y gran prudencia en guiarlos,
si se acostumbraran paulatinamente a obedecerle y a confiar tanto en él como para concederle cierta supremacía, creo que sería preferible devolverle al lugar donde hacía el bien que colocarlo allí donde es muy probable que haga el mal. Empero, es al parecer muy normal y muy razonable mostrarse buenos con aquel que tanto bien nos ha hecho y no temer que el mal nos venga precisamente de él. Pero, oh Dios mío, ¿qué ocurre? ¿Cómo llamar ese vicio tan horrible? ¿Acaso no es vergonzoso ver a tantas y tantas personas no tan solo obedecer, sino arrastrarse? No ser gobernados, sino tiranizados, sin bienes, ni parientes, ni mujeres, ni hijos, ni vida propia. Soportar saqueos, asaltos y crueldades, no de un ejército, no de una horda descontrolada de bárbaros contra la que cada uno podría defender su vida a costa de su sangre, sino únicamente de uno solo. No de un Hércules o de un Sansón, sino de un único hombrecillo, la más de las veces el más cobarde y afeminado de la nación, que ni siquiera husmeando una sola vez la pólvora de los campos de batalla, sino a pensar la arena de los torneos, y que es incapaz no solo de mandar a los hombres, sino también de satisfacer a la más miserable mujerzuela. ¿Llamaremos eso cobardía? ¿Diremos que los que se someten a semejante yugo son viles y cobardes? Si 2, 3 y hasta 4 hombres ceden, uno nos parece extraño, pero es posible. En este caso, y con razón, podríamos decir que les falta valor. Pero si 100, miles de hombres se dejan someter por uno solo, ¿seguiremos diciendo que se trata de falta de valor, que no se atreven a atacarlo, o más bien que, por desprecio o desdén, no quieren ofrecerle resistencia? En fin, si viéramos ya no a 100 ni a 1000 hombres, sino 100 países, 1000 ciudades, a 1.000.000 de hombres, negarse a atacar, a aniquilar al que, sin reparos, los trata a todos, como a siervos y esclavos, ¿cómo llamaríamos a eso? ¿Cobardía? Es sabido que hay un límite para todos los vicios que no se pueden traspasar. 2 hombres y quizá 10 pueden temer a uno, pero que 1000, 1.000.000, 1000 ciudades no se defiendan de uno, no es ni siquiera cobardía. Asimismo, el valor no exige que un solo hombre tome de asalto una fortaleza, o se enfrente a un ejército, o conquiste un reino. Así pues, ¿qué es ese monstruoso vicio que no merece siquiera el nombre de cobardía, que carece de toda expresión hablada o escrita, del que reniega la naturaleza y que la lengua se niega a nombrar? Que se pongan a un lado y a otro a 1000 hombres armados, que se le prepare para atacar, que entren en combate, unos luchando por su libertad, los otros para quitársela. ¿Que de quiénes creéis que será la victoria? ¿Cuáles se lanzarán con más gallardía al campo de batalla? ¿Los que esperan como recompensa el mantenimiento de su libertad? ¿O los que no pueden esperar otro premio a los golpes que asestan o reciben que la servidumbre del adversario? Unos llevan siempre como bandera la felicidad similar en el porvenir. No piensan tanto en las penalidades y en los sufrimientos momentáneos de la batalla como en todo aquello que, si fueran vencidos, deberían soportar para siempre, ellos, sus hijos y toda la posteridad. Los otros, en cambio, no tienen mayor incentivo que la codicia, que con frecuencia se mitiga ante el peligro y cuyo ficticio ardor se desvanece como la primera herida. En batallas tan famosas como las de Milcíades, Leónidas y Temístocles, que tuvieron lugar hace 2000 años y que están tan frescas en la memoria de los libros y de los hombres como si acabaran de celebrarse, ¿qué dio para mayor gloria de Grecia y ejemplo del mundo entero a
tan reducido número de griegos, no el poder, sino el valor de contener aquellas formidables flotas que el mar apenas podía sostener, de luchar y vencer a tantas naciones, cuyos capitanes enemigos, todos los soldados griegos juntos, no habrían podido rivalizar el número. En aquellas gloriosas jornadas no se trataba tanto de una batalla entre griegos y persas como de la victoria de la libertad sobre la dominación, de la generosidad sobre la codicia. 2. El sometimiento es consentido. Para obtener el bien que desea, el hombre emprendedor no teme el peligro, ni el trabajador sus penas. Solo los cobardes y los que están embrutecidos no saben soportar el mal ni obtener el bien con el que se limitan a soñar. La energía de ambicionar ese bien le es arrebatada por su propia cobardía. No les queda más que soñar con poseerlo. Ese deseo, esa voluntad innata, propia de cuerdos y locos, de valientes y cobardes, les hace ansiar todo aquello cuya posesión les hará sentirse felices y satisfechos. Hay, no obstante, una cosa, una sola, que los hombres, no sé por qué, no tienen siquiera la fuerza de desear: la libertad. Ese bien tan grande y placentero, cuya carencia causa todos los males. Sin la libertad, todos los demás bienes corrompidos por la práctica cotidiana de la servidumbre pierden por completo su gusto y su sabor. Los hombres solo desdeñan, al parecer, la libertad, porque de lo contrario, si la desearan realmente, la tendrían. Actúan como si se negaran a conquistar tan precioso bien únicamente porque se trata de una empresa demasiado fácil. Pobres miserables gentes, pueblos insensatos, naciones obstinadas en vuestro propio mal y a ciegas a vuestro bien, dejáis que os arrebaten ante vuestras mismas narices la mejor y más clara de vuestras rentas, que saqueen vuestros campos, que invadan vuestras casas, que las despojen de los viejos muebles de vuestros antepasados. Vivís de tal suerte que ya no podéis vanagloriaros de lo que vuestro os pertenece. Es como si considerarais ya una gran suerte el que os dejen tan solo la mitad de vuestros bienes, de vuestras familias y de vuestras vidas. Y tanto desastre, tanta desgracia, tanta ruina, ni proviene de muchos enemigos, sino de un único enemigo, aquel a quien vosotros mismos habéis convertido en lo que es, por quien hacéis con tanto valor la guerra y por cuya grandeza os juzgáis constantemente la vida en ella. No obstante, ese amo no tiene más que 2 ojos, 2 manos, un cuerpo, nada que no tenga el último de los hombres que habitan en nuestras ciudades. De lo único que dispone, además de los seres humanos, es de un corazón desleal y de los medios que vosotros mismos le brindáis para destruiros. ¿De dónde ha sacado tantos ojos para espiaros, sino de vosotros mismos? Los pies con los que recorre vuestras ciudades, ¿acaso no son también los vuestros? ¿Cómo se atrevería a imponerse a vosotros, sino gracias a vosotros? ¿Qué mal podría causaros si no contara con vuestro acuerdo? ¿Qué daño podría haceros si vosotros mismos no encubrierais al ladrón que os roba, cómplices del asesino que os extermina y traidores de vuestra condición? Sembráis vuestros campos para que él los arrase, amuebláis y llenáis vuestras casas de adornos para abastecer sus saqueos y educáis a vuestras hijas para que él tenga con quien saciar su lujuria.
alimentáis a vuestros hijos para que él los convierta en soldados, y aún deberán alegrarse de ello, destinados a la carnicería de la guerra, o bien para convertirlos en ministros de su codicia o en ejecutores de sus venganzas. Os matáis de fatigas para que él pueda remilgarse en sus riquezas y arrellanarse en sus sucios y viles placeres. Os debilitáis para que él sea más fuerte y más duro, así como para que os mantenga a raya más fácilmente. ¿Podrías liberaos de semejantes humillaciones que ni los animales soportarían, sin siquiera intentar hacerlo, únicamente queriendo hacerlo? Decidíos, pues, a dejar de servir y seréis hombres libres. No pretendo que os enfrentáis a él o que lo tambaleéis, sino simplemente que dejáis de sostenerlo. Entonces veréis cómo, cual un gran coloso privado de la base que lo sostiene, se desplomará y se romperá por sí solo. Tercero, la servidumbre por el imperio de la educación y la astucia de la tiranía. Nadie se lamenta de no tener lo que jamás tuvo, y el pesar no viene jamás sino después del placer, y consiste siempre en el conocimiento del mal opuesto al recuerdo de la alegría pasada. La naturaleza del hombre es ser libre y querer serlo, pero también su naturaleza es tal que de una forma natural se inclina hacia donde le lleva su educación. Digamos pues que en el hombre todas las cosas son naturales, tanto si se cría con ellas como si acostumbra a ellas, pero solo le es innato aquello a lo que su naturaleza en estado puro y no alterada le conduce. Así pues, la primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre, al igual que los más bravos caballos de crin y orejas cortadas, que al principio muerden el freno, que luego deja de molestarlos y que sin antes coceaban al notar la silla de montar, después hacen alarde de los arneses y orgullosos se pavonean bajo la armadura. Se dice que ciertos hombres han estado siempre sometidos y que sus padres ya vivieron así. Pues bien, estos piensan que les corresponde soportar el mal, se dejan embaucar y con el tiempo eran ellos mismos las bases de quienes les tiranizaban. Pero el tiempo jamás otorga el derecho de hacer el mal, aumenta por el contrario la ofensa. Siempre aparecen algunos más orgullosos y más inspirados que otros, quienes sostienen el peso del yugo y no pueden evitar sacudírselo, quienes jamás se dejan domesticar ante la sumisión y quienes, al igual que Ulises, a quien nada ni nada detuvo hasta volver a su casa, no pueden dejar de pensar en sus privilegios naturales y recordar a sus predecesores y su estado original. Son estos los que, al tener la mente despejada y el espíritu clarividente, no se contentan, como el populacho, con ver la tierra que pisan, sin mirar hacia adelante ni hacia atrás. Recuerdan también las cosas pasadas para juzgar las del porvenir y ponderar las presentes. Son los que, al tener de por sí la mente bien estructurada, se han cuidado de pulirla mediante el estudio y el saber. Esto, aun cuando la libertad se hubiese perdido irremediablemente, la imaginarían, la sentirían en su espíritu, hasta gozarían de ella y seguirían odiando la servidumbre por más y mejor que se le encubriera. El gran turco se dio cuenta de que los libros y la sana doctrina
proporcionan a los hombres más que cualquier otra cosa el sentido de su dignidad como personas y el odio por la tiranía, de modo que no tiene en sus tierras a muchos sabios, ni tampoco los solicita. Y en cualquier otro lugar, por elevado que sea el número de fieles a la libertad, su celo y el amor que le prodigan permanece pese a todo su efecto, porque no logran entenderse entre ellos. La libertad de actuar, hablar y de pensar les está casi totalmente vetada con el tirano y permanecen aisladas por completo en sus fantasías. Pero esa astucia de los tiranos, que consiste en embrutecer a sus súbditos, jamás quedó tan evidente como en lo que Ciro hacía a los lidios, tras apoderarse de Sardes, capital de Lidia, al apresar a Creso, el rico monarca, y hacerlo prisionero. Le llevaron la noticia de que los habitantes de Sardes se habían sublevado. Los habría aplastado sin dificultad inmediatamente. Sin embargo, al no querer saquear tan bella ciudad, ni verse obligado a mantener un ejército para imponer el orden, se le ocurrió una gran idea para poder apoderarse de ella. Montó burdeles, tabernas y juegos públicos, y ordenó que los ciudadanos de Sardes hicieran uso libremente de ellos. Esta iniciativa dio tan buen resultado que jamás hubo ya que atacar a los lidios por la fuerza de la espada. Estas pobres y miserables gentes se distrajeron de su objetivo, entregándose a todo tipo de juegos. Tanto es así que de ahí proviene la palabra latina para la que nosotros llamamos pasatiempo, ludi, que a su vez proviene de lidi. No todos los tiranos han expresado con tal énfasis su deseo de corromper a sus súbditos, pero lo cierto es que lo que éste ordenó tan formalmente, la mayoría de los otros han hecho ocultamente. Y hay que reconocer que esta es la tendencia natural del pueblo, que suele ser más numeroso en las ciudades. Desconfía de quien le ama y confía en quien lo engaña. No creáis que ningún pájaro cae con mayor facilidad en la trampa, ni pez alguno muerde tan rápidamente el anzuelo como esos pueblos que se dejan atraer con tanta facilidad y llevar a la servidumbre por un simple halago o una pequeña golosina. Es realmente sorprendente ver cómo se dejan ir tan aprisa por poco que se les dé. Los tragos, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, los animales exóticos, las medallas, las grandes exhibiciones y otras drogas eran para los pueblos antiguos los cebos de la servidumbre, el precio de su libertad, los instrumentos de la tiranía. Bueno, ha sido un gusto compartir este nuevo texto y les envío un gran saludo.